en Santiago sentaron en la pica dolorosamente a Pedro de Valdivia. O sea, la historia de horror de la plaza es mucho más interesante que la historia de esta historia naif del lugar idílico intervenido poéticamente. En gran parte de las plazas de México, por ejemplo, bueno, estaban las pirámides, para qué hablar de la plaza de Tlatelolco, ¿no es cierto?, la plaza de las Tres Culturas, donde masacraron a una cantidad, ¿cuántos estudiantes? Mayor 68, la plaza de Tlatelolco. No, miles. Una marcha completa. Entonces también es interesante quitarle el sentido romántico a la idea de plaza. Y este sentido romántico de intervenir en lugar público, digamos. El lugar público no existe, sobre todo en Chile. Todo lugar es privado y solo lo libera el deseo de otra cosa. En fin, así como reflexión al paso. Gracias. Entonces, lo libera la emergencia, si es el deseo. No, es que el deseo no es emergencia, el deseo es un sistema de flujo. Un rizoma, va y viene, a la manera de Lesiana, como entendemos una estructura de rizoma, es que hace que una bandada de pájaros vuele juntos y no se dispersen. El deseo de volar juntos no es alimenticio, no es migratorio. De repente ustedes ven una bandada de pájaros, todos se juntan, vuelan y de repente se separan. ¿Qué hace que vuelen? El deseo. El otro día viendo Fiscalato con unos amigos, en la casa vimos la famosa escena de la película donde el indígena amazónico suelta el barco que está amarrado al muelle. Pasé la costita, hay un barco y hay un muelle. Está privado público. Un barco y un muelle, y el indio que había tomado una cantidad suficiente de ayahuasca y había quedado, como decía Néstor Perlón, al salir de sí, el poeta río platense, ¿no? Es un salir de sí. Entonces, ¿qué hace el amazónico? Corta la cuerda y uno se pregunta, ¿dónde está el deseo? ¿En el barco que está sosteniendo el muelle o en el muelle que está sosteniendo el barco? El deseo está en el indígena que lo corta, el deseo de cortar. ¿Para qué? ¿Por qué? No tiene ninguna importancia, solo es estrategia de deseo. Yo sé que está bueno. La verdad que para mi nivel es muy complejo, ¿no? El deseo es una cosa muy interesante, pero bueno, yo la verdad que a esta altura de mi vida quizás no la he experimentado tanto. Pero es cierto lo que dice Francisco, que las plazas, en Argentina también, ¿no? Las plazas son lugares de disturbio, pero la plaza también es el lugar diario, y no es una cosa naif, es más importante que una cosa revolucionaria. Al contrario, las cosas conviven. En las plazas, yo soy padre de 3 hijos menores, pequeños. Entonces para mí en la plaza, yo llevo a mis hijos, hay que recuperar la épica de la calecita. ¿Sí? De la calecita, del lugar común, del barrio. Yo llevo a mis hijos a las hamacas, la pasamos bien. Soy un tipo que labura muchas horas por día, las pocas horas que tengo los puedo llevar a la plaza. Pero eso es muy romántico. Yo me estoy hablando de romántico. Aquí estudia literatura, ¿no? ¿Quién estudia literatura de acá? ¿Puede levantar la mano los estudiantes de literatura? Ay, ¿y el resto qué hacen? Están proponiendo esto como un lugar público, un lugar de deseo, ahí sentado, distendido, como si estuviera. Tampoco están así. Por ejemplo, la gran novela chilena de Amelia Steele, ¿no es cierto?, que plantea por primera vez la literatura, la plaza pública, es un lugar donde duermen en la noche todos los indigentes, donde buscan calor a la sombra de un cartel gigantesco, y el personaje de la novela se llama N Iluminada, que buscan todas las noches calor bajo este cartel que refleja la modernidad, como avanzando la modernidad sobre Santiago y sobre los cuerpos, digamos, cómo se articula en ese recodo. Es interesante, yo creo que después de esa plaza de la Amelia Steele en Lupérica, ¿no? Lupérica. Costaría mucho repensar una plaza así con las cabecitas, los niñitos y qué sé yo. No, si las plazas en Buenos Aires, ¿sabes todas las cabecitas que hay? Vos vas a Buenos Aires, la cabecita es algo más importante que el tango, mira, más importante que Maradona, con eso te digo todo. Lo importante de esto es que hay muchas visiones distintas, ¿no? Lo que puede ser una plaza, su utilización, por ejemplo, para mí un lugar público, real y muy interesante es la escuela primaria, ¿no? Es algo que está buenísimo, ¿no? Yo realmente lo rescato, y bueno, la universidad también sería un espacio donde han sucedido cosas muy buenas, y también es de
pensar, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad de ir a la universidad, pero tengo muchos amigos que han ido y bueno, puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Digamos, de habitante de la ciudad, de padre de familia, ¿no? de lector, yo qué sé, de hombre común, ¿no? Y bueno, decía Francisco pero el deseo está bueno, ¿no? Yo añadiría que, bueno, tampoco hay por qué negarle a la plaza ese sentido de promiscuidad del que gozamos todos. Y precisamente en ese sentido de la promiscuidad se abre la posibilidad de que sucedan no en secuencia o no una detrás de la otra, no poner la plaza como lugar. Hay que ver que la plaza es diferente, depende de la hora. Pues la noche, por ejemplo, la plaza son lugares gay, de ligue, estamos y en el día también. Y en el día no, hay que prohibir. Esta cuestión es simultánea. Es simultánea, los lugares gay, claro. De sexo colectivo, asqueroso, cópula, semen, el pacto mental semen y la juegan los niños. Y acá esos dos puntos, esos dos... Mamá, que esto es un condón, hijito, cállate. No, pero acá empiezan a hacerse cómplices, entran en solidaridad actividades, actores, agentes sociales que usualmente se piensan en términos polares, ¿no? Acá se presenta la familia y el sujeto deseante, el sujeto homosexual, el sujeto prostituto, el sujeto promiscuo, como si fueran dos suertes de polos diamétricos, pero frente a esta privatización, frente a este achicamiento del que hablábamos, los dos de repente entran en una situación de complicidad, de solidaridad, porque ambos están amenazados por esa suerte de achicamiento, ¿no? Ese emplazamiento, ese encerramiento de las plazas, esa privatización de las calles, y no solamente de las calles, para regresar a esta noción del espacio público como soporte de una expresión social. Es también una suerte de amenaza en cuanto a cuáles son los espacios que tenemos disponibles para comunicarnos el uno con el otro, comunicarnos de lo que sea, comunicarnos el uno con el otro, ¿no? Lo que solían ser muros en las calles, tanto en Chile como en México, como en Argentina, como en los Estados Unidos, como en la India, como en China, muros en las calles para expresar opiniones, para expresar nombres, para expresar amoríos, ¿no? Juan y María se quieren, ¿no? Viva la revolución. Árboles, claro, ahora están ocupados no por mensajes que se intercambian entre personas, no por expresiones del deseo, no por expresiones de la posibilidad de un mundo diferente, un mundo alternativo. Ahora tenemos que, no voy a decir marcas, pero afiches, ¿no? Tenemos afiches y tenemos una suerte como de hegemonía de un discurso que se nos viene dando y que casi que se nos empuja en la garganta con fuerza, ¿no? Con cierta violencia. Un segundo, que me parece muy interesante. Quería sacarlo. No, por favor, sí. Oye, buenos días, encantado. Bueno, la plaza, en realidad estamos hablando de la plaza, ha sido un architema desde los griegos. Y está en el siglo XX, las calles son nuestros pinceles, las plazas son nuestros poetas, a las calles futbolistas, tamborileros y poetas de Mayakovsky, músicos de los espacios públicos. Está Morirás lejos de Pacheco, está el Square de la Marguerite Duras, o sea, es un espacio archi transitado idealmente donde, bueno, está el campo. Entonces es un espacio hiper humanizado donde se da absolutamente toda la gama de las emociones, especialmente el lugar de encuentro. El lugar de encuentro puede ser también el lugar del crimen, o sea, un crimen también un encuentro. Entonces, pero quería volver a algo que apuntaba al comienzo, Sergio. Yo no creo que la poesía sea un pensamiento alternativo. Creo más bien que el fundamento humano, y como dice Brodsky, y es también la meta de la especie. Y tampoco creo que la poesía tenga su finalidad ser el lenguaje. Más bien creo que la finalidad de la poesía es exactamente lo que está fuera del lenguaje. O sea, ese intersticio terrible, casi ínfimo, en la cual la historia del lenguaje precisamente se revela como una historia del malentendido. O sea, una historia de precisamente
ese desencuentro que sumado, o sea, suma casi infinita de pequeños desencuentros, que sumado uno a uno como una luz, termina siendo Auschwitz, termina siendo la muerte de la Armada, termina siendo Villa Grimaldi. Entonces, nosotros en Chile, hablo por mi experiencia de anciano, nos enfrentamos con el vaciamiento absoluto del espacio público. O sea, desde las concentraciones de 1 millón de personas hasta la absoluta clausura, lo que queda en la ocupación militar del golpe de Estado del 75. Entonces, la forma de sobrevivir dentro de esa absoluta desierto, o sea, no era necesario hablar del desierto. El desierto era en las calles, el desierto era en las ciudades, el desierto era en las plazas. Entonces, como una manera probablemente de sobrevivir, no imaginaba grandes espacios. O sea, yo me imaginaba poemas escritos en el cielo. Me imaginaba poemas escritos en el desierto, precisamente porque el presente era absolutamente insoportable. Entonces, la ocupación de los espacios ha coincidido absolutamente con Pancho Casa. Eso siempre hace una dimensión del deseo. Siempre. O sea, siempre es aquello que precisamente cuando en que las palabras se muestran en su trágica plenitud, o sea, entonces necesita la afirmación real. Entonces, la apuesta casi desesperada de que el cielo, el desierto, antecede a la tragedia humana y sobrevivirán a ella. Entonces ocupa sueña con ocupar esos espacios que al menos dan una mínima garantía de que tu existencia no está radicalmente perdida. Entonces, me imaginaba estos cielos que vivían, precisamente porque el cielo ha sido el lugar desde el cual de los tiempos, desde la noche de los tiempos, los seres han mirado porque creo que allí están las señas de sus destinos. Me imaginaba que era bello ocupar el cielo precisamente como una página donde los tipos pudieran rayar sus propios signos, sus propias versos, proyectar sus propias marcas. Ahora, con un grupo que formamos el Colectivo Centro de Arte, hicimos un bombardeo del año 1981 en que se llamaba Sudamérica. Sacamos aviones, bombardeamos, pero eran cosas jugadas también con la desesperación, o sea, con la desesperación del entorno. Entonces, cuando aparecen mis admiradísimos las yeguas del Apocalipsis, que introducen un sujeto completamente nuevo, un sujeto que no está realizado, y además el humor sangriento, el humor. Para mí fue una verdadera